Pues buenas tardes a todos. Ayer les, ayer terminamos de hablar de la Constitución y parte de la actividad de transición es de que aquí les escribí tres viñetas y ustedes iban a utilizar su propio criterio sin buscar en Google ni nada de eso. Este, ¿Cuál sería el resultado de estos casos? ¿Sí? Entonces, bajo el entendimiento de lo que aprendimos, entonces más o menos daríamos una idea de si podemos aplicar o no los conceptos que aprendimos aquí. Entonces, el caso número uno dice, según la religión Amish, todos los niños mayores de 12 años son considerados de edad para trabajar y deben de dejar de estudiar. Sin embargo, la ley en Pensilvania indica que todos los niños menores de 16 años deben asistir a la escuela. El estado demandó a la comunidad Amish. ¿Cuál crees que fue el resultado y por qué? ¿Quién nos quiere compartir primero? ¿Por qué? Pues a los 12 años todavía un niño pues no está capacitado, Yo le puse que ganó el Estado. no está capacitado para andar trabajando o sacarse de la escuela a ese niño. Bueno, póngale que a nosotros en nuestro país, pues a esa edad sí nos ponían a hacer cosas. Digo, a los niños de aquí, pues no están ni con la mente ni nada capacitados como para que hagan alguna cosa. Sin embargo, allá en México, ya a esa edad nosotros ya le andábamos ayudando por si a nuestros papás a sembrar, andábamos ayudándoles a hacer cosas. Y los niños de aquí no hacen eso. Los niños de aquí, nomás se la vienen haciendo. Mire todos los niños, y todos están enfocados nomás en su teléfono. Y los pones a hacer alguna cosa y no saben hacer nada. No, pero en cuanto al marco legal, deje a un lado la cultura. ¿Verdad? Pues digo, pues lo que es bajo la Constitución, pienso que la comunidad es culpable porque tú a los niños a su sociedad. Le digo, pero lo ideal sería que primero los dejaran crecer, estudiar, para que ya después pues, sobresalgan en sus trabajos. Quédense en casa, a ver. Buenas tardes. Yo le puse, buenos Yo, días, maestro. Hola. Yo le puse que ganó el Estado, ¿Por porque el qué? Estado tiene sus propias leyes y normas y no se pueden romper esas reglas por, porque esta vez no me da dormida. Le puse que no se podían romper las reglas porque tiene sus propias leyes, normas, reglamentos o decretos. Entonces, am, no le entiendo. Mm. ¿Qué dicen los demás? buenas tardes, maestro. Buenas tardes. A ver, ¿qué dicen los demás? Yo puse que ganaron los Amish ¿Por qué? porque ellos tienen su propia comunidad y se basan en sus reglas de ellos. Es una comunidad, una, pues es un pueblo que se gobierna por sus propias leyes. Sí. Am, yo puse que creo que el resultado fue que la religión Amish ganó el caso, porque basado en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la religión es uno de los derechos que protege la primera enmienda, pero los Amish tuvieron que probar o justificar la razón del por qué los niños son considerados de edad y empezar a trabajar en dicha edad.
¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice el pueblo? ¿Alguien más Que quiere sí. compartir? Muy bien. Pues ganaron los Amish, precisamente. Sí, porque como les comentaba al principio, la educación no es un derecho constitucional, pero la libertad religiosa sí lo es. Entonces, en este caso, básicamente los Amish demostraron que era una violación a su religión el permitir que los niños trabajaran, o perdón, que fueran a la escuela más allá de los 12 años. Entonces el estado de Pensilvania pierde y los Amish continúan con su misma tradición. Entonces, aquí no se demostró perjuicio hacia la integridad de los menores, así que básicamente los Amish ganaron mediante la primera enmienda, precisamente. Entonces, como les decía, en la Constitución Federal no hay derecho a la educación. Entonces, un estado puede dar ese derecho, pero básicamente acuérdense que también se aplica la otra cosa, que la ley federal o la Constitución está por encima de las otras leyes. Entonces, aquí también se aplica el concepto de la supremacía de la Constitución Federal. Entonces, como la Constitución Federal no establece una educación pública universal, básicamente por eso ganaron los Amish también, porque la Constitución sí establece libertad de religión, pero no de, este, ¿cómo se llama? No de educación pública. Y muchas de esas cosas también han sido, utilizadas para otras cosas, como por ejemplo hay excepciones religiosas para las vacunas. Pero igualmente, si no te vacunas, no tienes acceso a una educación pública o no tienes acceso a ciertas cosas. Porque si tú dices, mi religión dice que no me debo vacunar, pues no te vacunas, pues, pero tampoco tienes derecho a otras cosas donde exigen vacuna. Entonces, es ese tipo de situaciones, ¿no? Hay otras religiones que tienen otras restricciones que básicamente, van por ahí también. Entonces todavía se abren a debate ciertas cosas, como por ejemplo la edad de matrimonio, que hace poquito se estaba debatiendo en Tennessee subirla a los 18 años y hubo mucha oposición religiosa, lo de las vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, número 2 dice, durante un juego de fútbol americano, un grupo independiente de estudiantes utilizó el equipo de sonido y la cancha de la escuela para realizar una oración cristiana antes del inicio del juego. La oración no fue dirigida por ningún maestro administrador, sino por un estudiante de manera libre. Un estudiante un día demanda a la escuela por poner una religión por encima de las demás. ¿Cuál crees que fue el resultado de la demanda y por qué? ¿Quién me quiere decir? Yo a la dos le puse, maestro, que religión está por encima de cualquier ley. Puede profesar su religión y cultura, pero fue perdida porque protege la libre expresión en lugares públicos, libertad individual del culto. Sumando si era, y pues ahí ya es opinión de uno más, y sumando si era menor de edad y no era oficial también como
las oraciones como cuando las dan en las iglesias, pues. O sea, yo pienso que ya también tendrían que sumar si el chico fue en la escuela o fue fuera de la escuela o como en canchas públicas o algo así, ¿no? No, pues en este caso fue en un evento escolar en la escuela, con equipo escolar, con audio escolar, con Ok. electricidad de la escuela, o sea, durante o antes de un juego de fútbol. Yo pienso que la judía la perdió y ganó el muchacho. A ver qué dicen los demás. Yo creo que el resultado fue a favor del estudiante que demandó, porque de igual manera la primera enmienda habla de la libertad de expresión, pero en lugares públicos, y en este caso, al usar equipo de la escuela, pues compromete al lugar, que en este caso fue la escuela. Presente, maestro. Muy bien. A ver quién más quiere compartir. Yo también estoy, como dijo el compañero, a favor. ¿Cuál es su razonamiento? Por utilizar el material dentro de la escuela y por utilizar las cosas de la escuela y ponerle la religión por encima de la de ella. ¿Alguien más? Yo, Ellos profesor, son de la misma religión, ¿no? Son los No. judíos. Uno es, él no el que hizo la oración es cristiano e Y hizo el una otro es oración judío, sectaria pero ah, y la otra persona es judía. mm, Técnicamente no son la misma religión. Una salió de la otra, pero no son la misma. ujú. Alguien iba a decir otra cosa, perdón. Sí, profesor, yo, buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que perdió la joven que demandó porque, aunque fue dentro de la escuela, pero ninguno de los maestros que serían pues parte del plantel hizo la oración, sino fue un joven o alguien afuera, o sea, que no tenía ningún cargo ni era parte del plantel, sino un estudiante. ¿Quién Que por eso más? ella Sí, perdió. sí. ¿Quién más quiere poner su análisis? La respuesta es que la estudiante judía ganó. ¿Por qué ganó? Porque precisamente este grupo de estudiantes independientes utilizó equipo que le pertenecía a la escuela. Mm, ¿Y quién paga la escuela? ah, El gobierno, los mm, contribuyentes. mm, Y la primera enmienda dice que no hay una religión oficial. Entonces, al utilizar equipo de gobierno, fondos de gobierno, para poner una religión por encima de la otra, entonces se considera una violación constitucional. Ay, perdón. Entonces, si hubiera sido, por ejemplo, técnicamente una oración no sectaria, donde hubiera habido un llamado a un Dios, pero sin mencionar qué Dios, entonces ahí sí ya habría una área de matices grises. Pero al utilizar una invocación sectaria, ya entonces viola ya viola entonces ahora sí este, esa pared de entre iglesia y Estado. Entonces, por el que lo hicieron en una función oficial, con equipo escolar, durante tiempo escolar,
con básicamente fondos escolares, con fondos de gobierno, en una escuela de gobierno, por eso llegó a eso. Entonces, por ejemplo, como lo habían mencionado anteriormente, los estudiantes como individuos tienen el derecho a rezar, tienen el derecho a su material religioso en privado, pero no tienen el derecho de utilizar el equipo de la escuela o el tiempo instruccional para, ya se me olvidó la palabra, para predicar, hay otra palabra, pero es básicamente casi lo mismo, para predicar, para hacer proselitismo, eso es más bien la palabra, para hacer proselitismo. Entonces es algo que, no queda claro como en la conciencia popular. Entonces, por ejemplo, hay una decisión en la Corte Suprema, creo que se me olvidó ponerla, donde básicamente en las escuelas, antes, al iniciar el día, leían la Biblia y básicamente, hacían una oración cristiana. Entonces, hubo una demanda donde básicamente se dice eso, ¿no? De que debe haber una división entre la iglesia y el Estado. Entonces, cuando se gana esa demanda, se elimina la oración, en la escuela, en el sentido de que el maestro o el director o el superintendente, durante el tiempo oficial escolar, con equipo escolar, no puede hacer una invocación religiosa y mucho menos sectaria. Entonces, por ejemplo, se puede hacer una invocación general o se puede hacer una demostración cultural a manera de, este, educar y demostrar cómo es X, Y, Z, pero no se puede obligar a los estudiantes a participar en ritos religiosos. Entonces, esa es la diferencia. O sea que un estudiante como individuo puede llevar a la escuela material religioso y leerlo y hacer en privado, pero no puede estar utilizando el equipo de la escuela para hacer proselitismo o no puede interrumpir las clases para hacer proselitismo. Entonces, por ejemplo, también hay acomodaciones religiosas. En el caso de los musulmanes que tienen que orar 5 veces al día, se les permite salir a hacer su oración allá afuera, pero no se les permite, por ejemplo, que interrumpan la clase para hacer su oración. Entonces, algo que existen esos matices de gris. Preguntas. Si en este caso no haya puesto la oración como cristiana, sino hicieron una oración simplemente sin mencionar religión, qué tipo de religión, Ujú. ¿haya tenido chance de ganar el Estado o no? Sí, y no el Estado, sino la escuela. Pues la escuela, ajá. Sí, porque básicamente sí hay tecnicismos. Y a mí me tocó ver eso hace años, este, donde y nos llevaron a ¿cómo se llama? Pues allá al gimnasio y nos pusieron que a meditar. Entonces, técnicamente no es una invocación sectaria. Entonces, se sobreentendía, se sobreentendía lo que era, pero al no ser explícitamente sectario, ya podía decir o sacársela de que no era, este, así, y de que no era, entre comillas, obligatorio, nada más como guardar un momento de silencio, etcétera, etcétera. Pero al hacer una invocación explícita y hablar explícitamente, ahí sí ya
muy diferente el asunto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Muy bien. La que sigue dice, una mujer musulmana es contratada como sobrecargo en una aerolínea estadounidense. En su primer vuelo se le pide que sirva bebidas alcohólicas a los pasajeros. Ella se niega porque el alcohol está prohibido en el Islam. La aerolínea la despide y ella demanda. ¿Cuál crees que fue el resultado de la demanda y por qué? A ver. Ya puse maestro que en la contratación se le aclaró cuál era su trabajo desde su formación, desde que ellos están estudiando como azafata, se les enseña a manejar el alcohol, se les maneja y se les dan clases de cómo manejarlo y saben que lo van a servir. Am, yo pienso que desde ahí, independientemente de la cultura, de- este, ya sabían cuál es el trabajo, porque desde que están estudiando se les da esa formación sabiendo que van a manejar alcohol. Entonces yo pienso que ahí ganó la aerolínea. A ver qué dicen los demás. Yo le puse, creo que el veredicto fue a favor de la mujer musulmana. La primera enmienda habla del derecho a religión. También en las leyes laborales hay artículos que protegen al trabajador a no ser discriminado por la religión. Y también creo que la aerolínea no hizo ningún intento por acomodar a la mujer en otra área o en otras responsabilidades. Pudieron trabajar de diferente manera antes que terminarla. A ver, ¿qué dicen los demás? Yo creo, maestro, que no fue forzada, fue, como dice la compañera, que al momento de agarrar el trabajo se instruyó cómo se tenía que hacer el trabajo de azafata y tiene que cumplir con esas responsabilidades. Si ella sabía que su religión no permitía hacer eso, cambiar de carrera o otra posición en la aerolínea, no sea en el avión, sino también en diferentes trabajos ahí donde está donde llega la gente, hace check-in y todo eso, ya es diferente. Pero ella escogió eso, ella tiene que seguir con los términos del trabajo y lo que debe de ser. Yo creo que ganó la aerolínea ahí. Muy bien. ¿Alguien más? Yo a favor, por la primera Yo enmienda, estoy no a le pueden favor de poner la, un derecho. Muy bien. Yo ¿Alguien más? pienso, maestro, que Ajá. la mujer musulmana lo tomó muy personal, no lo tomó como por reglas de su trabajo y pues pienso que fue como un error que cometió ella, ¿no? Es mi opinión. Sí, muy bien. Gracias. Sí. ¿Alguien más? Porque yo chequé y desde que están estudiando maestros se les dan clases exclusivas de cómo manejar el alcohol. Yo pienso desde que estaba estudiando debió ella saber que iba a tener que servir alcohol tarde o temprano. Muy bien. Pues aquí la mujer perdió, porque sí se deben de hacer acomodaciones básicamente, dentro de lo que cabe, ¿sí? Pero deben ser, acomodaciones razonables. Pero en este caso es parte del trabajo, servir alcohol. Entonces no es práctico para la aerolínea estar
como barajeando sobrecargos en medio vuelo para ver quién sí puede o quién no sí puede. Entonces, no sé si están familiarizados en cómo cuando uno viaja en avión, pues son dos personas o tres personas en el pasillo empujando el carrito. Entonces, una sirve la bebida y la otra la va repartiendo. Entonces, es parte del trabajo o servir o servir o repartir. Entonces, hubiera sido demasiado impráctico para la aerolínea estar haciendo un barajeo de azafatas o de sobrecargos en ese sentido. Entonces no era una acomodación razonable. Igualmente, como mencionaron, a la hora de leer la descripción del trabajo y al aceptar el trabajo, estamos aceptando las condiciones del trabajo. Entonces, a la hora de que me ponen a hacer algo, no me puedo echar para atrás que porque es de es en contra de mi religión. Lo mismo pasó en una Costco, donde un hombre musulmán, él dice, yo soy musulmán y yo no puedo tocar puerco, pero era cajero. Y en Estados Unidos se vende puerco. Entonces, no es práctico en una Costco poner un anuncio de que aquí no puedes traer este productos que llevan puerco porque el cajero no los puede tocar. Entonces, ¿quién iba a ir a esa caja? Si la mayoría de productos tienen alguna manera de, ya sea manteca, ya sea carne, ya sea lo que ustedes quieran, ya sea cuero, algo derivado del animal, la misma gelatina o lo que sea, aunque la gelatina es de res, pero bueno, creo que ellos no pueden comer gelatina tampoco, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, a la hora de que uno acepta el trabajo, no puede después decir, no es que mi religión me lo prohíbe, sino que en la entrevista se discute o uno mismo dice, bueno, pues parece que ciertos requerimientos no me van a permitir trabajar aquí. Entonces hay otras acomodaciones religiosas, por ejemplo, los judíos observantes no trabajan en el sábado. Entonces llegan al extremo de que, por ejemplo, no pueden manejar porque el hacer que algo mecánico se mueva es trabajo, lo que ustedes quieran. Entonces, para ellos el sábado comienza desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado, ¿sí? Entonces, en muchos trabajos les permiten mm, irse a la casa temprano, etcétera, etcétera. Hay otros lugares donde no. Entonces, mientras la acomodación sea básicamente adecuada, razonable para el empleador, se puede hacer la acomodación. Pero si la acomodación no es razonable para el empleador, pues no hay mucho con qué trabajar. Porque básicamente, ¿cuál es el trabajo de una azafata? Pues, o de una sobrecargo, Servir. servir. Entonces, si en esta línea se sirven bebidas alcohólicas y a veces un pasajero sí, a veces un pasajero no, a veces quizás toda la fila sí, no sabe uno. Y nada más son dos o tres personas que se están encargando de hacer eso y es un espacio reducido, etcétera, etcétera. Entonces no es una acomodación razonable. Ahora, si ella hubiera aplicado en una aerolínea musulmana como en de Dubái o cosas así, pues ahí no iban a servir alcohol definitivamente. Pero no se diga en una aerolínea mexicana o estadounidense, ahí de que va a haber alcohol, va a haber alcohol. Pero si trabajara, por ejemplo, para el Dubái o Arabia Saudita o qué sé yo, pues ahí no, ¿verdad? Entonces son situaciones en las que pues deben de estar la persona consciente, ¿no? De que sí hay acomodaciones, pero deben ser acomodaciones razonables. Entonces ella tenía o tiene la derecho, su primera enmienda de profesar su religión, pero el empleador, si no es razonable acomodar su fe,
no tiene derecho a mantenerla como empleada. Ahora bien, la discriminación religiosa pues también es un crimen. El prohibirle a alguien, el restringirle a alguien el acceso a un trabajo basado en su religión es un delito, está penado. Pero que la persona no quiera hacer el trabajo por razón de su religión, ahí sí ya se rompe básicamente el contrato, ¿no? El contrato social. Entonces, por ejemplo, la aerolínea no podía decir, es que no te puedo contratar porque eres musulmana, porque eso hubiera sido un crimen por parte de la aerolínea. Entonces, bueno, la contratan, pero ella también con la conciencia de que esa aerolínea sirve alcohol. Entonces, ella al negarse a hacer su trabajo, sí le pueden decir, ahí nos vemos. ¿Sí ven cómo funciona el asunto? Preguntas. ¿No hay preguntas? Prácticamente, pues ya, en el contexto en que yo lo puse fue totalmente diferente a como usted lo explicó y perfecto. Pero por ahí va, perdón. Como Zapata, supongo que sí leyó todo lo que tenía que hacer. No, pues En el momento no le gustó y lo firmó, sí. pero después ya quiso tomar represalias contra él. Sí, pues mucha gente hace eso, precisamente. Mucha gente hace eso. Entonces hoy nos vamos a enfocar en las decisiones parteaguas de la Corte Suprema. Si se acuerdan, una de las funciones de la Corte Suprema es básicamente decir si algo sigue la Constitución o no, o sea, interpretar la Constitución. Entonces, esto no es de que ellos hayan hecho leyes, sino que hacen cumplir la Constitución y dicen esto se puede hacer o esto no se puede hacer. Y basado en eso, se crea algo que se llama precedente. Y el precedente se utiliza en casos siguientes que se parecen al que ya se hizo juicio. El precedente se utiliza tanto para casos penales como para casos civiles. Entonces aquí en este caso vamos a ver una revoltura. Cuando las cosas llegan a la Corte Suprema es porque la Corte Suprema debe decidir si es constitucional o no la decisión o si se está pegando o no a la ley. Entonces, básicamente, como les digo, esto no es de que ellos crearon leyes nuevas, sino que básicamente decidieron que cierto fundamento seguía la Constitución o no seguía la Constitución. Entonces, básicamente de esto se trata esta lección. Entonces, ¿qué es una decisión parteaguas? Una decisión parteaguas es aquella donde se terminaron todas las apelaciones, llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema decide la constitucionalidad del fallo. Ahora, hay tres situaciones. La primera situación es donde la Corte Suprema acepta el caso, lo revisa y da una decisión. La segunda situación es donde la Corte Suprema revisa el caso y lo regresa a la Corte de Apelaciones. Y la tercera situación es de que acepta el caso, pero empatan y se queda el status quo, o sea que no cambia nada, ¿sí? Entonces, cuando se llega a la Corte Suprema, ya no hay corte más arriba de la Corte Suprema, por lo tanto, lo que se decide aquí, se decide aquí. Y el único cuerpo que tiene la capacidad de revertir una decisión de la Corte Suprema es la misma Corte Suprema. Así que vamos a ver ciertas situaciones donde en una se ganó y en otra se perdió por X o Y razones, ¿sí?
Muy bien, pues ay, qué letra tan chiquita. Bueno, la primera fue básicamente Marbury contra Madison en 1803, donde básicamente la Corte Suprema se dio la autoridad de la revisión judicial, porque el lenguaje en la Constitución no estaba muy claro. Entonces, básicamente se decide que la Corte Suprema tiene la capacidad de revisar la ley y de establecer precedente. Entonces, básicamente, aquí la Corte Suprema decide darse o conferirse el poder de revista judicial. Y ese fue uno de los primeros casos, con peso, ¿sí? Entonces aquí se declara que la Corte tiene el derecho a revisar la ley y a tener ese balance. Después tenemos McCulloch contra Maryland, y este tiene que ver acerca de la recolección de impuestos y de quién controla los bancos en Estados Unidos. Aquí básicamente esta decisión crea el sistema central, este, de impuestos y el sistema central bancario, donde se le da supremacía al gobierno federal. Entonces el gobierno federal es el único que puede básicamente controlar la política monetaria y no los estados, porque si se acuerdan, antes de la Constitución y ya después no quedaba claro eso. Entonces, cuando eran los artículos de confederación, acuérdense que cada estado emitía su dinero, bla, 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 bla. Ya después con esta decisión, pues básicamente se determina que el gobierno federal es el que tiene ciertos poderes exclusivos que los estados no tienen, y uno de ellos es básicamente la imposición de una política monetaria. Sí, los gobiernos estatales tienen la capacidad de demandar al gobierno federal y de demandarse entre sí mismos. Entonces, básicamente, muchas de estas decisiones son básicamente el Estado demandando al gobierno federal o viceversa, donde el gobierno federal también puede demandar a los estados. Entonces, varias de estas decisiones son basadas en eso, de que un estado empuja algo y el gobierno federal lo detiene, o el gobierno federal empuja algo y los estados no lo quieren hacer. La siguiente, y aquí me estoy saltando muchos años. No, y pues son muchas decisiones. Ahorita estoy tomando que a mi juicio las principales o las más probables que van a encontrar. 1996. Entonces, en Plessy v. Ferguson ocurre que, si se acuerdan, en la 14ª enmienda, dicen que debe de haber igualdad, ¿sí? Pero los estados del sur no están muy de acuerdo. Entonces, en este tiempo se termina el periodo histórico que se llama la Reconstrucción. Eso lo vamos a ver más a detalle ya cuando empecemos historia. La Reconstrucción es un periodo de ocupación federal en los estados del sur después de la Guerra Civil, donde se forza a estos estados del sur a que incorporen a los esclavos libres en la sociedad. Ya para 1876, el periodo de reconstrucción se termina. Y para evitar ya más problemas, para evitar líos, el gobierno federal decide retirarse. Entonces, como no quieren a la gente de color, empiezan a promulgar leyes
que se les conoce como Jim Crow. Jim Crow era como una caricatura, una farsa, o sí, una caricatura, una mofa. Entonces, estas leyes se diseñaron para segregar a las personas de color de las personas blancas. Entonces, un hombre que quería viajar en Luisiana en tren, básicamente se le niega el usar el tren. Entonces, demandan diciendo que pues ellos también tienen derecho. Durante este periodo de la historia, la Corte Suprema está básicamente dominada por personas sureñas y por gente racista. Entonces, básicamente dicen, no, pues, mientras te den el servicio, aunque esté segregado, no se están violando tus derechos. Entonces, en Plessy contra Ferguson, se genera el concepto legal de igual pero separado, de que si el gobierno del estado proporciona educación, la educación puede ser segregada, pero entre comillas igual. De que si un establecimiento provee un servicio al público, este puede decir, voy a tener diferentes mesas para diferentes grupos, mientras les dé el mismo servicio. Supuestamente, pero en práctica era lo contrario. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en esta fotografía una escuela de personas de color, que no era para nada igual a una escuela de blancos. Entonces, también en las fuentes de tomar agua, decía de color, decía blanco. En los negocios, la gente de color tenía que entrar por atrás. En el transporte público, la gente de color se sentaba atrás y si ya no había lugar, le tenían que dejar el lugar a una persona blanca. Entonces, básicamente, en este momento se reta ese tipo de segregación y en ese momento esa segregación gana. Entonces, en Plessy contra Ferguson, se decide que mientras exista el acceso a los servicios, no hay problema, aunque estén segregados. Entonces se establece la doctrina judicial de separados, pero iguales. Y esto se va a quedar por muchos años. ¿Sí? También se acuerdan que les había dicho que bajo el Tratado de Guadalupe Hidalgo los mexicanos se tenían que considerar blancos para darles la ciudadanía. Pues básicamente con esta decisión, con la 14ª enmienda, pues ya el color de piel no tiene que ver con la ciudadanía, así que a los mexicanos también se les segregó. Entonces no solamente fue a las personas afrodescendientes, sino a los descendientes de mexicanos y de asiáticos, se les segrega. En el caso, por ejemplo, de Asia, se prohíbe la inmigración de gente china y hay una deportación masiva de chinos. En el caso de los mexicanos, también hubo varias situaciones de deportación masiva en los años 20, en los años 30, aunque hayan nacido en Estados Unidos. Se les segregaba en las escuelas en California, etcétera, se les consideraba pues gente de color. Entonces, la segregación pues era legal también para los mexicanos, no solamente para los afrodescendientes. Y esto aplicaba para segregación en servicios públicos, para acceso a negocios y para la vivienda. Entonces, por ejemplo, existía algo que se le llamaba redlining o lineamiento rojo, donde básicamente se concentraba a la población en ciertos vecindarios.
Entonces, aquí en Stockton, hay muchos lugares que todavía se les nota ese redlining, donde básicamente se discriminaba a las personas por su origen nacional, por su origen étnico, y se les limitaba a vivir en ciertos lados. También por eso había que el barrio chino, que el barrio mexicano, que el barrio armenio, que no sé qué, que el barrio filipino, etcétera, etcétera, por lo mismo, de que básicamente se hacía eso. Entonces los blancos vivían en un lado, los demás vivían en otro lado y siempre a las comunidades de color se les proveía menos servicios. Y todavía hoy en día hay repercusiones de esas políticas. Eso lo vamos a expandir más en historia. Sí. Muy bien. Y después nos aceleramos casi 100 años y tenemos Brown contra Board of Education, donde básicamente se reta la decisión de Plessy v. Ferguson, en el sentido de que aquí se decide que igual, por definición, no puede ser separado. Entonces, no podemos decir que se están respetando los derechos de la persona, que todo mundo es igual ante la ley, si los tenemos segregados, si los tenemos separados. Entonces, utilizando la 14ª enmienda como base otra vez y argumentando que no se está respetando esa igualdad ante la ley y esa igualdad de acceso, demandan al Distrito Escolar de Topeka, Kansas. Otra vez llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema revierte la decisión de Plessy contra Ferguson, donde básicamente se le ordena a las escuelas desegregarse. Ahora, esta decisión lleva también más adelante, para 1962, que se promulgue la Carta de Derechos Civiles. Este fue uno de los primeros pasos para culminar básicamente con muchos de los derechos que se tienen hoy en día y que se están poniendo en cuestionamiento otra vez en la Corte Suprema. Hay otra decisión que les voy a poner a investigar, que vamos a discutir después, donde vamos a hablar precisamente de eso. Pero básicamente esto comenzó a desegregar básicamente el país. Esto también lo vamos a ver desde un contexto de vista histórico más adelante. Pero en esta decisión de Brown contra Board of Education, se decide que el simple hecho de separar, está violando el derecho de la igualdad, que al separar a las personas o al separar a los estudiantes, básicamente se está violando la 14ª enmienda, que dice que todos deben ser igual ante la ley. Entonces aquí se revierte la decisión de eh, ah, Plessy v. Ferguson, ¿sí? Entonces ya Jim Crow empieza básicamente a caerse a pedazos. Ujú. Muy bien. Entonces, como les decía, esta decisión empieza a hacer que Jim Crow empiece a desmantelarse básicamente, pero nada más aplica para la educación pública y para escuelas que fueran a recibir fondos públicos. Entonces, esta decisión no le aplicaba a escuelas privadas, ¿sí? Y aún todavía hoy en día. Entonces, una escuela privada puede discriminar. Entonces,
Básicamente esto aplica a lo que está abierto, o en este caso, a las escuelas públicas. Como les digo, ya cuando veamos la ley de derechos civiles, ya entonces vamos a ampliar un poquito más, ¿no? En esto. Inmediatamente después, los estados empiezan a negarse a obedecer. Entonces, básicamente hay situaciones donde hasta el mismo gobernador del estado se pone en la puerta de la escuela para que no entren niños de color a escuelas blancas y desobedecen al fallo. Entonces entra otra demanda donde básicamente dicen los estados que están violando sus derechos, su autonomía, de que no se les puede imponer de que desegreguen las escuelas. Sin embargo, la Corte Suprema reafirma la supremacía del reglamento federal y de que los fallos de la Corte Suprema Federal aplican a nivel nacional. Entonces, un estado por sí mismo no puede anular una decisión tomada por la Corte Suprema a nivel federal. Un estado o un municipio o una ciudad no puede desobedecer la orden de la Corte Suprema porque están bajo la jurisdicción de la Corte Suprema. Entonces, un estado no puede crear una ley que viole la Constitución o los derechos establecidos a nivel federal. Ahora, de que el gobierno federal haga caso o no, esa es otra historia, ¿verdad? Como lo habíamos discutido anteriormente. Pero básicamente aquí la Corte Suprema, una vez más, reenforza de que básicamente un estado no puede anular una decisión federal y no puede sobrepasar la supremacía de la Constitución o de, en este caso, la revista judicial de la Corte Suprema. Donde básicamente la novena enmienda dice que hay más derechos que no están enumerados, pero existen. La décima enmienda dice que los estados tienen el derecho a administrar esos derechos. Entonces, si un estado ofrece educación pública, se le va a ofrecer a todos, lo cual Jim Crow no hacía. Entonces, en Brown v. Board of Education, básicamente están diciendo, si el Estado va a proveer educación pública, aunque esta educación pública no es un derecho federal, pero es un derecho en tu estado, la tiene que aplicar de manera uniforme. Entonces, todos coludos o todos rabones. No puede ser exclusivo. Entonces, básicamente, con lo de los Amish es diferente. Sí, porque los Amish no establecieron un sistema educativo público a nivel estatal, sino que el Estado les exigía que tenían que llevar a sus hijos. En este caso, el Estado está excluyendo a los hijos de las personas de color, pero como es una entidad pública, la entidad pública debe tratar a todos por igual. Entonces, son dos situaciones diferentes. Entonces, en sí, como les digo, la educación pública no es un derecho constitucional federal, pero si un estado da ese derecho tiene que ser uniforme para todos los ciudadanos de ese estado. Sí, porque ya en la decimocuarta enmienda dice que todos son iguales ante la ley, o que también el estado debe tratar a todos igual. ¿Sí? Ya le puedo cambiar. Sí. ¿Todos? Sí, está Sí, bien. maestra. Es como ahorita el medical, ¿verdad? Que todos lo tienen. Sí, pero no. O sea que esa es otra cosa que también no es un derecho constitucional y para tener acceso a ciertas cosas, este,
el Estado puede poner límites. Entonces, el Medical o el Medicaid no son un derecho constitucional, son un servicio que provee el Estado, pero puede poner ciertos límites. Y mientras esos límites no sean por las grupos protegidos, esos límites se mantienen o son constitucionales o son legales. Entonces también más adelante en la lección de historia vamos a hablar precisamente de los grupos protegidos. Los límites pueden ser como basado en tu ingreso. Ingreso, estatus Ujú. legal, esos límites son legales. Oh, Después tenemos a MAP contra Ohio y básicamente aquí se trata de la recolección de evidencia. Entonces, esto se trata de la perdón, de la cuarta enmienda, del derecho a la privacidad y de la quinta enmienda, del derecho a no autoincriminarse. Entonces, básicamente aquí entran oficiales de policía a la casa de ella sin un orden de cateo y encuentran cierto tipo de material considerado obsceno, que en ese tiempo era ilegal. Ella era una activista feminista y básicamente repartía material acerca de cómo cuidarse para no embarazarse. Entonces, para evitar ese tipo de activismo, desde los años 20 se había puesto una ley que no se podían enviar materiales obscenos mediante el correo en Estados Unidos. Entonces, a ella le encontraron este supuesto material que supuestamente lo consideraban obsceno y pues fue a la cárcel. Entonces, al demandar, la Corte Suprema falló a favor de ella, diciendo que esa no se podía usar en su contra porque la policía no tenía orden de cateo en su casa. Entonces no podían ser utilizados como evidencia para nada. Entonces es donde les digo que todo procedimiento legal debe de llevar sus pasos y de que si no se siguen sus pasos, esa evidencia puede ser eliminada porque no fue obtenida de manera legal. Entonces, básicamente hay varias cosas, ¿no? Donde básicamente se imponen ciertas cosas por moralidad o lo que ustedes quieran y ya después se quitan, etcétera, etcétera. Esta es una de ellas, pero con una repercusión todavía mayor. Después tenemos Gideon contra Wainwright y básicamente aquí es donde arrestan a un indigente y pues el indigente no tiene dinero para defenderse y por no tener dinero para defenderse pues acaba en la cárcel. Entonces básicamente la Corte Suprema dice que uno de los derechos fundamentales para defenderse uno es el acceso a un juicio justo y parte de tener un juicio justo es precisamente tener acceso a una defensa. Entonces, esto hace que se forme la defensa pública, donde básicamente si uno no tiene dinero para un abogado, el condado o el estado o el gobierno federal provee un defensor público. Y pues el defensor público, pues tristemente no tiene mucho dinero ni mucho tiempo, porque ya a veces llevan 100, 200 casos al mismo tiempo, entonces muchas de las veces llegan a la corte y ese día están hojeando rápido el caso para ver de qué se trata, etcétera, etcétera. Entonces, pues es un derecho constitucional, pero no es lo mismo que cuando se paga a un grupo de abogados privados o lo que sea. Entonces, en este caso ocurre esto de que esta persona va a la cárcel porque no tenía representación y la Corte Suprema decide que no, que la persona debe estar representada y es parte de sus derechos de la sexta enmienda. Maestro. Y la que sigue está conectada, Miranda contra Arizona.
En este caso, arrestan a esta persona, lo acusan de un crimen grave y básicamente él confiesa. Entonces, durante este proceso nunca le dan a conocer sus derechos. Entonces, él alega que básicamente esa confesión no es válida porque él no sabía lo que estaba haciendo. Entonces, la Corte Suprema ah, queda de parte de Miranda, donde cuando se detiene a una persona y se le pone bajo arresto, la policía le tiene que leer sus derechos. Entonces, él no sabía que tenía el derecho a guardar silencio, que lo que él dijera iba a ser utilizado en su contra y todas esas cosas. Entonces, en esta decisión, si a una persona no se le leen sus derechos, básicamente no se le puede tomar una declaración tal cual. Entonces, cuando una persona es arrestada, se le tienen que leer sus derechos, ¿sí? Entonces, eso que oímos en la televisión, ¿no? Que tienes el derecho a guardar silencio, o eso, pues se le llama pues que los derechos Miranda, pero no son los derechos Miranda, es que se les está informando de sus derechos de la quinta enmienda, de sus protecciones de la quinta enmienda a no autoincriminarse, ¿sí? Y de su derecho a un abogado y todas esas cosas. Y aún así, después de lo que hizo, lo soltaron. No, pues es que no se sabe con certeza si lo hizo o no lo hizo. Sí, pues, pero lo confesó porque él se sintió presionado. Entonces, una confesión en sí, 100% no se considera como evidencia total, porque hay muchas tácticas psicológicas, de tortura psicológica y de tortura física, para hacer que una persona confiese. Entonces, se ha demostrado muchas veces que mediante confesiones y que mediante tortura psicológica han hecho personas inocentes confesar que son culpables. Entonces, en el caso de él, no conocía sus derechos, no tenía un abogado presente durante la interrogación, etcétera, etcétera. Entonces, bajo las circunstancias, se consideró que ese testimonio no era válido. Sí. Entonces, en sí, una confesión no 100% garantiza que alguien hizo algo, que está diciendo la verdad, porque también hay muchas tácticas que utilizan para asustar a la gente, para hacer que confiesen aunque no hayan hecho nada. Muy bien, pues sería todo por hoy de mi parte. Que tengan muy buenas tardes. Ya mañana terminamos y comenzamos otro tema, ¿sí? Muchas gracias, maestro. Hasta mañana. Buenas tardes, hasta Pues, mañana. Adiós, maestro. buenas tardes.